están? Bienvenidos a un nuevo foro homeopático. Esta vez aquí estamos muy contentos con la doctora Perla. ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenidos todos. Y vamos a hablar de un tema impresionante que es la repertorización y las ventajas que tenemos cuando la utilizamos. Me parece fabuloso. Es un tema y una herramienta que nosotros en homeopatía utilizamos mucho. La verdad es que la repertorización es como una herramienta más, pero fundamental cuando la sabemos utilizar de la manera más adecuada, ¿no? Sí, yo le digo a mis alumnos algo que es impresionante. Si hay un médico que es experimentado, que sabe demasiado de materia médica y no sabe repertorizar, pero da el medicamento que él cree que sea el mejor y después repertorizamos a ese mismo pacientito, vamos a encontrar que probablemente no dio el número 1, dio el 4, el 5, el 6, pero para dar el medicamento similium, el más exacto, el más semejante, tenemos forzosamente que aprender a repertorizar. Y yo les recomiendo ampliamente que a todos sus pacientes de primera vez los repertoricen, porque van a encontrar que estaba en su mente licopodium y se lo iban a dar marcado. Y resulta que el repertorio te dice que es mucho mejor fósforo porque cubre todos y cada uno de los síntomas con mejor puntaje. Y que tal vez el que tú pensabas está en cuarto o en quinto lugar y no cubre todos los síntomas, cuando tú creías estar seguro. Entonces es mucha y es gran la diferencia al repertorizar. Sí, la verdad es que la repertorización no es otra cosa más que un listado de síntomas. Son todos los síntomas enlistados de forma alfabética y que nos permiten encontrar los remedios más importantes para determinado síntoma y toda su patogenesia, ¿no? Entonces es el resultado, la verdad, de pues muchos años de estudio y de trabajo en la homeopatía. Empezamos con los libros para repertorizar y hemos terminado con las versiones electrónicas, que digo, hay muchas variantes, pero que son demasiado útiles porque nos permiten meter los síntomas de nuestro paciente y poder llegar al síntoma y al medicamento que realmente le corresponde en esta situación, ¿no? Me gustaría darles algunas definiciones para que sepamos lo que es repertorización. Proceso de escoger el remedio único con la ayuda del repertorio. El cruce de síntomas muestra un orden de remedios según la sumatoria. Esto es repertorización y para eso se requiere un repertorio, que es el registro metódico de la información sobre una o diversas materias. Porque si empezamos a hablar de las definiciones, es mucho más fácil que entendamos. El repertorio homeopático es un diccionario de síntomas ordenados alfabéticamente y clasificados por órganos o zonas del cuerpo, contenidos con cada síntoma, los medicamentos que lo representan. Y actualmente utilizamos repertorios electrónicos, como bien decías. Me acuerdo hace 10 años, 11 años, que agarrábamos un libro y íbamos hoja por hoja. Entonces tardábamos 30 minutos, una hora o más. Actualmente con los repertorios electrónicos, a mí me gusta mucho el Radar, Opus y el Síntesis, te tardas 5 minutos, 10 tal vez, pero es muchísimo más corto el tiempo. Nos han facilitado demasiado la vida y la realidad es que el Síntesis no es tan caro, puede tener acceso a muchísimas personas y realmente vale la pena. Y a fin de cuentas cumplen exactamente lo que estamos buscando, es encontrar el síntoma que presenta o que estamos buscando en nuestro paciente, aquel que verdaderamente nuestro paciente está presentando. Porque, como tú lo dijiste, cuando estamos basándonos solo en la materia médica, hay muchos síntomas que se nos pueden ir y cuando los metes en un repertorio, como lo estás diciendo tú, electrónico, enseguida encuentras la información que necesitas, no te pierdes mucho en este asunto, ¿no? La verdad es que el repertorio o el repertorizar síntomas incluso no es algo, bueno, ahora porque usamos el electrónico, pero venimos trabajándolo desde que la homeopatía inició y por ejemplo tenemos muchos parágrafos dentro del organón que nos hablan sobre, si no bien repertorizar como tal, pero sí en la búsqueda de síntomas, que eso es lo que hace la repertorización como tal.
Tenemos parágrafos como el parágrafo 84 y el parágrafo 85 que nos hablan sobre cómo hacer una anamnesis correcta en medicina, obviamente en homeopatía, pero nos hablan de cómo hacer una anamnesis. Incluso nos hablan en los parágrafos 88 y 89 de cómo trabajar el interrogatorio. Desde esta posición de primero escucha al paciente, una tribuna libre donde lo dejes hablar y después, ahora sí, tú puedas hacer las preguntas que quedaron como inconclusas o incompletas para que encuentres realmente el síntoma que tu paciente está presentando. Eso también viene en el organón, viene cómo investigar los síntomas y cómo poderle dar ese valor a los síntomas. Y eso viene en los parágrafos 152 y 153 también del organón y nos habla incluso de los tipos de síntomas, que bueno, ya no entra tanto a lo mejor en repertorización, pero sí en semiología, en jerarquización de síntomas. Pero también tenemos en el parágrafo 211, que es un parágrafo muy importante que nos habla sobre los síntomas mentales. Como todos hemos platicado en muchos de los foros, los síntomas mentales son de la información más importante que tenemos que rescatar de los pacientes y este parágrafo 211 habla específicamente de esos síntomas mentales de los que vamos a empezar a hablar después. Esto que estás hablando del síndrome mínimo de valor máximo es demasiado importante y trascendente, porque si la persona no mete los síntomas correctos, no mete los síntomas adecuados, muchísimo más síntomas mentales, como bien dices, en la jerarquización, después generales y después keynote y después particulares, por supuesto antes van las modalidades, entonces no va a salir bien, no va a salir el mejor medicamento. También tenemos que aprender a introducir correctamente y buscar, porque cuando un paciente le preguntas, oye, ¿qué tienes? Y el paciente te dice dolor de cabeza, ¿cómo es ese dolor de cabeza? Y el paciente dice, pues es dolor, así nada más, ¿no? Le debes de dar ejemplos. Es un dolor que sientes que tienes un casco, un dolor penetrante, sientes las pulsaciones, sientes un golpe, sientes un ardor y cada un tipo de dolor es el que vas a meter en el repertorio. Además, ¿en qué zona es? Frontal, temporal, occipital y si afecta más en la mañana, en la tarde, en la noche, si empeora con el frío, con el calor, empeoras acostado o levantado. Ahí está el verdadero arte de la persona que está introduciendo los síntomas. No es lo mismo que pongas dolor de cabeza a que pongas dolor de cabeza en la zona occipital, que es un dolor ardiente y que agrava en la noche. Ahí es muchísimo más específico y funciona bastante bien para el mejor medicamento homeopático que le vas a dar a tu paciente. Esto es hablar de lo que se llaman los síntomas peculiares, es esta modalidad que estás hablando tú, es modalizar todo el síntoma, es individualizar y buscar lo que realmente diferencia a tu paciente, ¿no? Es ver ese dolor de cabeza con todas las características, si es en la mañana, en la tarde, en la noche, sentado, acostado, parado, con lo frío, con el calor, con la comida, sin la comida, o sea, realmente modalizar y indagar, investigarle a ese síntoma, ¿no? Yo siempre le digo igual a los que tengo, a los médicos que tengo como alumnos, no es lo mismo decir paciente con diabetes a decir, bueno, mi paciente que tiene diabetes, pero que tiene ¿qué síntomas? El cansancio, el dolor, en fin, de toda esa gama de síntomas, ¿no? Y, por ejemplo, luego me dicen, tiene depresión. Le dije, bueno, ¿y cómo es la depresión? Porque yo me puedo deprimir durmiendo 20 horas. Y el de junto se puede deprimir llorando todo el día, o alguien más puede deprimirse yéndose de compras y endrogando todas las tarjetas en una venta, o alguien más se puede deprimir comiendo en exceso, en fin, y todos son depresión. Entonces, mientras no modalicemos esos síntomas y lo que tú dices, lo que yo meta en ese programa electrónico sea lo más modalizado y lo más fiel a lo que mi paciente tiene, entonces más cerca voy a estar del tratamiento adecuado y voy a lograr, siempre les digo, ese clic entre la individualidad morbosa
que tiene el paciente y la individualidad medicamentosa. Por eso yo siempre he pensado que la repertorización es la mejor herramienta que podemos tener para llegar al medicamento más acertado de nuestro paciente. Y ojo que no es nada fácil, es tan complicado como la homeopatía, porque a veces no sabes, el paciente tiene una bipolaridad y dices, ahora ¿cómo la busco? Dices, bueno, en el repertorio y cambiar al lenguaje homeopático o del repertorio que se busca como dualidad, te vas a mente, a confusión mental, la identidad y después dualidad, y todo ese proceso es el que tienes que ir aprendiendo poco a poco y paso a paso. ¿Dónde busco este síntoma? Porque hay muchísimos rubros, hay muchísimos, está mente, está oído, está generales, está, bueno, hay por lo menos 30 subapartados y de ahí vienen más y es todo un mundo que te puedes pasar la vida divirtiéndote, y yo les recomiendo a los alumnos que empiecen jugando con el repertorio. Cada vez que se les ocurre un síntoma lo noten, cada vez que algún familiar tiene algún síntoma lo busquen. Y hay repertorios muy intuitivos como el síntesis, que le pones en buscar y una palabra que no sepas, como somnolencia o insomnio, en las mañanas, y te lleva directamente al síntoma que tú quieres. Por eso me gusta tanto. Entonces es el que yo más recomiendo, igual el radar, porque me fascina y es demasiado amplio. Y trae toda la información que se necesita, ¿no? La verdad es que tenemos que empezar por buscar en las repertorizaciones. Si bien es cierto que vas a buscar los síntomas particulares por el que llega el paciente, me duele la rodilla, me duele la cabeza, me duele el hombro, todas las molestias por las que pueda llegar, no puedo dormir, cosas así, es muy importante que si el paciente no te los dice, tú empieces a buscarlos como médico homeópata, esos síntomas mentales que van a ser los característicos y que te van a arrojar realmente el problema que tiene tu paciente. ¿Por qué? Porque de esos síntomas mentales tenemos que buscar el síntoma rector y los síntomas particulares, ¿no? Entonces, eso ya entraríamos a otro tema, que es el de semiología, pero realmente que se complementa mucho con esto de la repertorización. Sí, esto de repertorización la verdad es que es muy apasionante. A mí me encanta y es bastante divertido recoger los síntomas y traducirlos. Pero si la persona no ve esa pasión y esa diversión, terminas por abandonarlo, porque es tan grande y tan complejo. Yo tuve que hacer una tesis de repertorización de los síntomas mentales para que me entrara, y como estás ahí día y noche laborando, así lo empiezas a entender, y así le debe hacer la gran mayoría de personas, uno y otro, día tras día, hasta que te queda muy claro y hasta que terminas amando el repertorio. Pues sí, la verdad es que es un tema muy largo y sí valdría la pena después proponer el buscar síntomas de todos estos trastornos que podemos encontrar en el repertorio. Pero el tiempo ahora sí se nos está terminando y ya no nos va a dar tiempo para continuar hablando de este tema, pero queda en el tintero para una siguiente segunda vez, con todo gusto. Y acuérdense de darle like, compartirlo a quien más le haya gustado, activen la campanita, y pues es un placer, doctora Perla. Gracias, un gusto estar y compartir con todos ustedes, y síganos viendo, por favor. Hasta luego.